Hola, mi nombre es Jesús y el día de hoy junto con mi compañera Hazel vamos a explicar lo que es la radiación electromagnética y su aplicación en la medicina. Bien, comencemos explicando lo que es la radiación. Esta es aquella energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio. Por su parte, una onda electromagnética es la forma en la que se propagan los campos electromagnéticos a través del espacio. En esta imagen podemos observar lo que es una onda electromagnética, conformada por ondas eléctricas y magnéticas juntas. Entonces, la radiación electromagnética la podemos definir como aquella energía ondulatoria que se propaga a través del espacio en forma de campos electromagnéticos, o sea, ondas electromagnéticas. ¿Qué es la radiación ionizante? Son aquellas que tienen la capacidad de producir iones a su paso. Las hay directa e indirectamente. Ejemplos de estas radiaciones son los rayos alfa, beta, gamma y X. En este esquema podemos observar a partir de qué frecuencia se considera que una onda o una radiación es ionizante o no ionizante. La radiación ultravioleta forma parte de los dos, pues a partir de cierta frecuencia es ionizante. ¿Cuáles son sus aplicaciones en la medicina? Son principalmente tres: medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico. Comenzaremos analizando la que es posiblemente la más conocida, el radiodiagnóstico. Estas son el conjunto de procedimientos de visualización y exploración de la anatomía humana interna, como por ejemplo las radiografías, las tomografías, los ultrasonidos y la resonancia magnética. En estas imágenes podemos ver aquí un ejemplo de radiografía, ultrasonido y resonancia magnética. ¿Cómo se forma o cómo funciona una radiografía? Pues los principales componentes del aparato que lleva a cabo estas imágenes son tres: el aparato emisor, donde se producen los rayos X en un tubo al vacío; después la plancha, podría decirse, o el sitio en donde se ubica el paciente; y finalmente la placa radiográfica, la que se encarga de tomar la imagen. En este esquema podemos ver el emisor, aquel que produce la radiación, en donde se ubica el paciente, y finalmente la placa radiográfica. ¿Cómo se forma la imagen? Pues bien, la radiación que se emite atraviesa el cuerpo del paciente. Los rayos X son más absorbidos por huesos que por el tejido blando, por lo que al salir los rayos que atraviesan los huesos se ven debilitados, formando así una imagen como la que está aquí, en donde el tejido blando se ve más brillante que la radiación que atravesó los huesos. Pasemos a la segunda aplicación, la radioterapia. Esta permite destruir células y tejidos tumorales aplicándoles altas dosis de radiación. Su objetivo es demorar el crecimiento de un tumor para así evitar que se contagien los tejidos sanos que estén más cercanos a él. Existen varias técnicas, como son la radioterapia de intensidad modulada, la radiocirugía estereotáctica, el bisturí de rayos gamma, la radioterapia guiada por imágenes y la radioembolización. Analizaremos primero la de intensidad modulada, IMRT por sus siglas en inglés. Esta usa aceleradores lineales de rayos X para administrar dosis de radiación precisa al tumor. Es una modalidad avanzada y de alta precisión. Permite que la dosis se conforme de manera tridimensional al tumor. Además, minimiza la exposición de la radiación a las estructuras fundamentales circundantes, es decir, aquellas que están más cercanas. La radioterapia guiada por imágenes, IGRT, se utiliza generalmente en conjunto a la anterior, la de intensidad modulada, para asegurar que la radiación sea administrada en el área planeada. Además, incluye una exploración por tomografía axial computarizada durante el tratamiento y permite el ajuste durante el tratamiento de áreas del cuerpo que son susceptibles al movimiento, como por ejemplo los pulmones. La radiocirugía estereotáctica, SRS o SBRT, es una radioterapia que trata anormalidades funcionales y pequeños tumores en el cerebro, principalmente, ya que inicialmente se desarrolló para tratar tumores en el cerebro y se le denominó SRC. Sin embargo, actualmente se usan también en el tratamiento de tumores del cuerpo y se le denominó SBRT.
Tiene un margen de error de 1 a 2 milímetros, sin embargo, depende de otras tecnologías como son la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, la exploración por tomografía por emisión de positrones y la tomografía computada. La primera es computarizada. El bisturí de rayos gamma ubica e irradia pequeños blancos dentro de la cabeza y del cerebro con muy alta precisión. Utiliza programas de computación durante el planteamiento del tratamiento. Permite localizar e irradiar zonas relativamente pequeñas de la cabeza, principalmente dentro del cerebro, con mucha precisión, pues. De esta forma puede administrar dosis intensivas de radiación a la zona a tratar. Esta técnica delimita un espacio en donde se aplicará la radiación para que así se aplique de una manera más precisa. Y por último, la radioembolización, la cual es una combinación de las palabras radiación y embolización y se usa para tratar el cáncer de hígado. Este proceso es un tanto diferente, pues utiliza bolitas diminutas de radioisótopo que se administran vía sanguínea, y estas bolitas lo que hacen es bloquear el suministro de sangre y entregar una alta dosis de radiación al tumor. Pasemos a la tercera aplicación, la medicina nuclear. Esta es una especialidad médica que incluye la utilización de material radioactivo en forma no encapsulada para diagnóstico, tratamiento e investigación. Proporciona información única que generalmente no se puede obtener utilizando otros procedimientos. Además, ofrece la posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas tempranas y aportan datos sobre el funcionamiento de un órgano, lo que no podría ser, por ejemplo, una radiografía. Puede tratar enfermedades como cánceres cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, desórdenes neurológicos, entre otros. Además, utiliza material radioactivo denominado radiofármaco, o también puede utilizar radiosondas. Como podemos ver, las aplicaciones de la radiación de la medicina nuclear son varias y se utiliza mediante radiofármacos, los cuales son isótopos o bien radioisótopos que se adhieren a moléculas biológicas y tienen la capacidad de actuar en órganos o tejidos concretos del cuerpo humano. Se utilizan como compuestos de contraste que se inyectan al paciente por vía intravenosa. También se pueden administrar vía oral, permitiendo observar el interior del organismo de un modo no invasivo y obtener así la imagen molecular de dicho organismo. Ahora bien, ¿estos procesos nos afectan? Según Biomundo en el 2009 y después en el 2011, respaldado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí existen efectos adversos en organismos vivos y en humanos por el uso de la radiación. Las ondas electromagnéticas de frecuencia baja y frecuencia alta afectan al organismo de formas diferentes. Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más comunes de campos eléctricos y magnéticos a frecuencia baja del entorno cotidiano. Las fuentes habituales de campos electromagnéticos de radiofrecuencia son las telecomunicaciones, las antenas de radiofusión y los hornos de microondas. Los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioletas son unos fotones de alta energía que comienzan a arrancar la corteza de los átomos y a producir un daño sobre las moléculas del DNA. Es el momento en el que los átomos que conforman las moléculas del DNA empiezan a sufrir robos. Estos se ionizan. Por eso las radiaciones del ultravioleta en adelante son ionizantes, porque tienen la capacidad de convertir los átomos en iones que pueden alterar sus propiedades y que pueden generar células cancerosas. Campos electromagnéticos. ¿Qué pasa cuando nos exponemos a ellos? En el organismo se producen corrientes eléctricas minúsculas, debido a las reacciones químicas de las funciones corporales normales. Ejemplo, el sistema nervioso. Estos emiten señales mediante la transmisión de impulsos eléctricos. En la mayoría de las reacciones bioquímicas, desde la digestión a las actividades cerebrales, se produce una reorganización de partículas cargadas. Incluso el corazón presenta actividad eléctrica, que los médicos pueden detectar mediante los electrocardiogramas. El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia es el calentamiento. Este fenómeno se utiliza en los hornos de microondas para calentar alimentos. Los niveles de campos de radiofrecuencia a los que normalmente están expuestas las personas son mucho menores que los necesarios para producir un calentamiento significativo.
Los campos eléctricos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes en el organismo. Efectos biológicos. No se descarta que determinados umbrales los campos electromagnéticos puedan desencadenar efectos biológicos, los cambios irreversibles y que fuerzan el sistema durante periodos largos pueden suponer un peligro para la salud. Son respuestas mensurables a un estímulo o cambio medio. El cambio continuo forma parte de nuestra vida normal. Sin embargo, el organismo no posee mecanismos adecuados para compensar todos los efectos biológicos. La exposición a niveles más altos, que podrían ser perjudiciales, está limitada por directrices nacionales e internacionales. La controversia que se plantea actualmente se centra en si bajos niveles de exposición a largo plazo pueden o no provocar respuestas biológicas e influir en el bienestar de las personas. Efectos sobre la salud en general. Algunas personas han presentado conjunto de síntomas a la exposición de baja intensidad a campos electromagnéticos en el hogar. Los campos electromagnéticos y cáncer. La posible existencia de efectos cancerígenos es muy controvertida. En cualquier caso, es evidente que si los campos electromagnéticos realmente producen algún efecto de aumento de riesgo de cáncer, este será extremadamente pequeño. Estudios epidemiológicos sugieren que existen pequeños incrementos del riesgo infantil, como la leucemia, asociados a la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia en el hogar. El objetivo de los estudios de laboratorio con células es aclarar los mecanismos básicos que relacionan la exposición a campos electromagnéticos con los efectos biológicos. Otro tipo de estudios realizados con animales es más apegado a las condiciones reales. Estos son más pertinentes para determinar niveles de exposición seguros para las personas. Como ejemplo les tenemos el experimento de las lentejas. Este consiste en que se colocan 15 lentejas germinando en cada uno de 4 frascos y se expondrán durante 10 días a radiación electromagnética. El experimento consiste en colocar una antena de Wi-Fi dentro de un cilindro recubierto con un material metálico para que las ondas electromagnéticas se concentren más en un mismo punto. Aún así, la radiación residual será alta y las demás plantas también quedarán expuestas. Durante los 2 primeros días se irradia solo 2 horas al día, los 2 siguientes a 4 horas, los siguientes 2 días a 12 horas y el resto a 24 horas. La potencia de la antena es de 250. Las 2 plantas de la derecha son las que estuvieron dentro del recinto metálico y por lo tanto las más expuestas a la radiación, y la última estuvo debajo de la antena y solo germinaron 4 semillas. Conclusión. Como podemos ver, la aplicación de la radiación en la medicina ha beneficiado en el estudio de los órganos y tejidos internos. Con el paso del tiempo, estas tecnologías podrían avanzar y ayudar a disminuir los daños secundarios. Sin embargo, tenemos que saber que las radiaciones ionizantes, como los rayos X, pueden ser a su vez perjudiciales para la salud. Aquí es en donde entra la pregunta: ¿qué ondas electromagnéticas son dañinas? Pues estamos en constante relación con ellas, las puede haber en un teléfono, en las telecomunicaciones, en los electrodomésticos, etc. De acuerdo a investigaciones, las ondas electromagnéticas que se encuentran en el uso cotidiano no presentan daños a la salud, sino que pueden presentar daños biológicos. Sin embargo, esto es común que se presente en el organismo, por lo que no generarían ningún daño. Las ondas electromagnéticas que pueden presentar estos cancerígenos son los rayos ultravioleta, X y gamma. Por esto, el uso de la radiación en la medicina debe ser minucioso, bajo controles y normas específicas. Esperemos que sea de su agrado la exposición.